Nos detendremos un poco porque es muy probable que estas historias que contienen tanta violencia nos puedan hacer cuestionar muchas cosas. Si eres seguidor de Jesús te preguntarás, ¿no dice Jesús que amemos a nuestros enemigos? Entonces, ¿por qué Dios declara la guerra? ¿Por qué contra los cananitas? La razón ya fue dada en historias anteriores. La moral de los cananitas se había vuelto extremadamente corrupta, especialmente cuando se trataba de sexo. Revisa Levítico 18. También sacrificaban a los niños. Revisa Deuteronomio 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a los israelitas de manera que los cananitas debían ser eliminados. Esto nos genera una segunda pregunta. ¿Fue Dios quien ordenó la destrucción de los cananitas como si fuera un genocidio? Porque vemos frases como destrúyelos totalmente, no dejes sobrevivientes, mata todo lo que respire. Pero si nos fijamos, nos damos cuenta que estas frases son claramente hiperbólicas, no son literales. Revisa el mandamiento original acerca de los cananitas en Deuteronomio 7. A los israelitas se les ordena expulsar a los cananitas y destruirlos totalmente, y a esto les siguen órdenes como no se casen entre ustedes y ellos y no hagan negocios con ellos. El punto es que no te puedes casar o hacer negocios con alguien a quien has destruido. El mismo principio aplica para las historias contadas en Josué. Por ejemplo, en Josué 10 vemos que Israel no dejó sobrevivientes en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero en el capítulo 15 vemos que estas ciudades siguen estando pobladas por los cananitas. Lo que estamos viendo es que Josué se acomoda a otros registros históricos antiguos de las batallas cuando no utilizamos literalmente el lenguaje hiperbólico como parte del estilo narrativo. De esta manera, la palabra genocidio no encaja aquí, especialmente en cuanto a las historias con respecto a los cananitas, ya que algunos de ellos como Rahab y los gaboanitas se volvieron al Dios de Israel porque Dios recibe a los que se acercan a él. Algo más que debemos tener en cuenta es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas se limitan a los grupos de personas que vivían en Canaán. Dios ordenó a Israel que con las otras naciones hicieran la paz. Lee Deuteronomio 20. Así que el propósito de estas historias no es decirle al lector que cometa actos de violencia en nombre de Dios. Más bien, muestran cómo Dios aplica su justicia a la maldad de la humanidad en un momento único de la historia y de cómo libra a Israel de ser aniquilado por los cananitas. Volvamos al libro. Después de años de batallar, vemos a un Josué ya entrado en años, encargado de dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Esta sección habla sobre las fronteras, es como leer un mapa sin tener un dibujo del mismo. Pero para los israelitas, estas listas son de suprema importancia porque son el cumplimiento de una antigua promesa hecha a Abraham que dice que sus descendientes heredarán la tierra prometida. Esto es lo que está sucediendo aquí y se describe en detalle. En la sección final, Josué da dos sermones al pueblo muy parecidos a los sermones dados por Moisés en Deuteronomio. José le recuerda al pueblo la generosidad de Dios, cómo los trajo a la tierra prometida y cómo los rescató de los cananitas. Les pide que se alejen de los dioses cananitas y que sean fieles al pacto. Si lo hacen así, recibirán bendición y vida, pero si no, traerán sobre sí el juicio divino que experimentaron los cananitas y además serían exiliados. Josué nos deja con una pregunta. ¿Qué va a hacer Israel? Es la pregunta que se vislumbra una vez que esta historia llega a su final. Este es el libro de Josué. Traducción realizada por Marta Cecilia Trujillo para la gloria de Dios.